primer sermón de una nueva serie en este año que queremos trabajar un concepto que se llama la iglesia ha nacido para vivir en Cristo. Queremos recordar cada momento, cada oportunidad que tengamos de compartir la palabra, queremos recordar un punto esencial de la vida en Cristo, por qué somos iglesia, para qué nacimos, cómo es que nos incrustamos en la iglesia o nos adherimos a la iglesia, las responsabilidades que vamos adquiriendo, para qué nos responsabilizamos, para qué somos iglesia, para qué estamos aquí, cómo le vamos a hacer ahora que es difícil volver al templo, qué esperamos, etcétera, etcétera. Todo esto con el fin, con el propósito, mis amados hermanos, de renovar la fe. Cada determinado tiempo hay que volver a estudiar los mismos principios para renovarnos, para volver a la senda, para no desviarnos, para enderezar el camino. Siempre hay que revisar los radares, siempre hay que poner las manos en el timón, siempre hay que observar hacia adelante, siempre hay que debemos de mantener la vista en la meta a la cual vamos, y si la meta está allí y de alguna manera vamos caminando hacia el otro lado, hay que enderezar el timón y retomar el camino. Así es que por eso comenzamos, y encontré una similitud entre el pueblo de Israel y la iglesia. El pueblo de Israel tiene un principio, nace y se desarrolla y crece y luego cruza el desierto con muchos problemas, con muchas vicisitudes, y luego llega a la tierra prometida, pero tiene que pelear para conquistarla, y ya adentro debe de ser fuerte y no perder de vista sus principios, porque se empiezan a desviar. Ustedes lo saben si han leído el libro de los Jueces. Época de oscuridad para el pueblo de Israel, es tremendo. Así es que, mis hermanos, tomando esa analogía, yo he querido compartir con todos ustedes lo que dice la palabra de Dios, y de alguna manera como que ver nuestra imagen, la imagen de la iglesia en el pueblo de Israel, porque tenemos que pasar también por un proceso. Así es que yo quiero que leamos la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, que es el quinto libro de la Biblia, que es el quinto libro de lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, y que pues también se conoce entre el pueblo hebreo como la Torá, o sea, un libro de instrucción o ley, como muchos también lo conocen. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 10, a partir del versículo 12, y la palabra de Dios dice de esta manera: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos. A vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás,
A Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Escuchen este último versículo. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto. Y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Aleluya, gloria a Dios. 12 discípulos amedrentados, asustados, temerosos, estaban ahí en Jerusalén el día del derramamiento del Espíritu Santo. Se reúne una multitud afuera y aquellos 12 discípulos con otras 100 personas, en total eran 120, que habían recibido la promesa de lo alto, ahora son diferentes. Ya no se quieren esconder, quieren salir y predicar, quieren salir y testificar. Ahora ha nacido la iglesia y el mundo ni cuenta se dio. Cierto, los que estaban en Jerusalén ese día fueron testigos de un acontecimiento tremendo, poderoso, estruendoso. Pero, mis amados hermanos, no se percataron que había nacido la iglesia. La iglesia que nació 50 días después de que Jesús resucitó de entre los muertos. Ellos no se percataron de que ese acontecimiento trastornaría al mundo. Se daba lugar allá en Jerusalén ese evento histórico, ese evento lleno de poder que estaba destinado para trastornar los cimientos mismos de este mundo tan enemigo de Dios, tan contrario a la ley de Dios. Esa iglesia que estaban haciendo es así de sencillo. La iglesia no tiene otro nombre, no es de tal o de cual, o no tiene un apellido, una denominación, es simplemente la iglesia. Eso debemos de entenderlo. Es la iglesia. Jesús había dicho: voy a edificar mi iglesia. Entonces es la iglesia y le pertenece a Dios. No tiene nombre humano. Y estos son los conceptos que tenemos que ir tratando. Tenemos que ubicarnos en el tiempo, en el espacio y en la voluntad de Dios y en el pensamiento de Dios para tener una identidad bien firme y no salirnos del camino nunca, nunca, nunca. Hermanos, cuando yo era muy joven, recuerdo que al comenzar el año, el 1 de enero, amanecíamos con la expectativa. Yo no sé si todavía ahora esté sucediendo. Son cosas que ya no sigo. En aquel entonces estaba yo siempre hasta comprando el periódico, de veras compraba yo el periódico para ver lo que había acontecido. Y entonces se nombraba al niño del año, el que nació el 1 de enero, el primer niño que se haya registrado cada año que había nacido en algún lugar, al menos de nuestro país, y decían nació en tal lugar a las 0:07, con 1 minuto, y es el primer niño, y le daban regalos y lo promovían. Y bueno, yo no sé si se sigue haciendo, y los hermanos que nacieron el 1 de enero deberían de decirnos la hora. A lo mejor son el niño del año, de aquel año, y ni lo sabemos, ¿verdad? Bueno, ese es otro asunto, pero causa expectativa el nacimiento de un nuevo niño. El nacimiento de un nuevo ser causa emoción, especialmente en la familia receptora. Hay una gran algarabía. Y si fue el 1 de enero y fue el primer niño, imagínense
ellos se sienten que se volvieron históricos. Quiero mencionar entonces que el pueblo de Israel tuvo su origen mediante un proceso planeado, dirigido, ejecutado pacientemente por parte de Dios. ¿Con cuánto tiempo? Miren, llamó a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos, sal de tu tierra y de tu parentela, y yo voy a hacer de ti una gran nación. Abraham ya era grande, los años pasaron, los años corrieron, no pasaba nada, pero Dios seguía hablando la misma promesa, Dios seguía hablando las mismas palabras. Abraham murió, tenía varios hijos según dice la Biblia, pero uno era el de la promesa, era Isaac. Y ese muchacho creció y era el portador de la promesa. Dios le habla a Isaac, muere Abraham, luego Isaac se casa y tiene dos hijos. Uno es el heredero de la promesa, el otro forma otro pueblo, otra nación, pero miren ustedes cómo se va desarrollando el plan. Jacob tiene 12 hijos, y luego hay hambre en su ciudad, y luego tiene que regresar, va a descender a Egipto por comida, porque allá había comida, mientras en su tierra no hay comida. Y entonces en Egipto, dice la Biblia aquí lo que acabamos de leer, 70 personas entraron. Entraron físicamente 64 personas, pero José, su esposa y sus dos hijos ya estaban en Egipto, eran prácticamente egipcios, entonces un total de 70 personas. Así se fue conformando el pueblo de Israel. Fue todo un proceso. 400 años más o menos después de que Dios le da la promesa a Abraham, o 430 años, alrededor de ese tiempo, todavía no se cumplía lo que Dios había dicho. El pueblo de Israel estaba incrustado allí en Egipto, allí nació, allí creció, allí se fueron haciendo grandes, 70 personas, de ahí se multiplicaron y ahora en el momento que estamos hablando aquí en Deuteronomio es más de 1 millón ya de personas y están caminando por el desierto rumbo a la tierra prometida. De hecho están a punto de entrar, están acampados en los campos de Moab, al otro lado del Jordán, lo que ahora es Jordania. Allí, por eso a mí me gusta mucho la historia de Oriente y siempre estoy al pendiente y siempre veo esa arqueología, me gusta, y siempre veo las noticias. Me encanta porque todo eso es una tierra bien histórica y nos señala al pueblo de Israel, y viendo al pueblo de Israel nos señala a Jesucristo, y Jesucristo es nuestro Salvador, y por Jesucristo nacimos como iglesia. Mis hermanos, yo he tomado esa analogía entonces, como les decía, para comparar a la iglesia que nació mediante un proceso iniciado en el corazón de Dios. La iglesia nace incrustada en el mundo, de donde debe salir con mucho sacrificio, muchas veces con carácter y valor. Porque si no se hace así, el evangelio llega, pero no penetra. El evangelio llega, la palabra se predica, hay oídos que escuchan, pero hay corazones duros que no la reciben. Entonces, todos aquellos que reciben la palabra empiezan a ver que es necesario cambiar de vida. Empiezan a ver que es muy necesario ser diferentes, aguantarse en una nueva fe, porque hacen una decisión, a veces mediante una sencilla oración: Señor, yo recibo a Jesucristo como mi Salvador, a partir de este momento soy tu hijo, y a partir de este momento mis pecados son limpios por la sangre de Jesús. Es una oración tan sencilla que a veces hacemos, pero muchas veces lo hacen de labios hacia afuera. Pasa una semana y llegan a tocar la puerta a los hermanos y venimos a visitarle. No tengo tiempo, no puedo recibirlos, tengo otra cosa, tengo cosas más importantes. No entró la palabra, no entró. Entonces, los que hacen su decisión lo hacen con temor y temblor.
y los que de veras creen en Jesucristo van a ver cambios. Cambian de amigos, cambian de tiempo, cambian de hábitos, cambian hasta la manera de vivir y en muchas ocasiones la manera de hablar. En ocasiones es un proceso paulatino, lento, que lleva meses o años, y en ocasiones es tan rápido. Yo conozco personas que cambiaron así rapidísimo. Claro, cada persona es diferente, pero el nacimiento que experimentamos como iglesia es poco a poco y se necesita mucho valor, mucho carácter, se necesita a veces lidiar con muchos problemas, pero con la ayuda de Dios, mediante milagros, señales y prodigios, la iglesia está derrotando cada día al faraón de este mundo y a sus huestes malignas con quienes está peleando la buena batalla. Y finalmente, dice Pablo, alcanzaremos la corona de justicia. Pues muy bien, mis hermanos, la iglesia nació 50 años después, 50 días, disculpen, 50 días después de que Jesús había muerto y resucitado de entre los muertos, un evento poderosísimo, trascendente, es único, no se ha repetido nunca ni se repetirá jamás, pero la iglesia nace el día de Pentecostés, cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, sale a enfrentar a aquella multitud que se burla de ellos y que los señala diciendo: están ebrios. Y Pedro sale y dice: no, ninguno está ebrio, todos estamos en nuestros 5 sentidos y lo que ustedes están viendo es el cumplimiento de la profecía de Joel. Y empieza a predicar. Ese día se convierte en 3,000 personas y se añaden a la iglesia y empiezan a añadirse miles y miles, y la iglesia empieza a crecer. Los cimientos del mundo se están estremeciendo porque la iglesia está caminando, la iglesia está verdaderamente fuerte, ha nacido y está viva y tiene ganas de vivir y tiene ganas de trascender. Es una iglesia que nace con poder, en el poder del Espíritu Santo. La iglesia, el cuerpo de Cristo, los escogidos, los llamados a ser santos e hijos de Dios, los creyentes y seguidores de Jesús, ya no son un grupo de timoratos y escurridizos judíos que se habían quedado desprotegidos y en la orfandad. La iglesia ya no es un grupo de discípulos que se quedó en la orfandad, que se quedó sin su maestro, sin su Señor. Nació la iglesia. Ahora el mundo ya no será el mismo. El mundo, con sus prácticas inmorales y nocivas, lleno de religiones sin vida, que no prometen nada, que no dan nada, que solamente exprimen al hombre y le infunden miedo, temor, inmoralidad y fracasos, y es una vida sin esperanza, sin vida, con costumbres vanas, con costumbres llenas de pecado, de maldad. El mundo sin Cristo, mis amados hermanos, solamente el mundo sin Jesús es un grupo de personas a ese grupo la Biblia le llama naturales o gente natural, o llenos de pecado, sin comunión con Dios. Dice que están muertos en vida, y también dice en determinado momento que son comparados a las bestias. En el libro de Eclesiastés, el hombre sin Cristo no tiene vida. Se mueve, camina, pero no tiene vida. La misión de la iglesia es compartir la vida que en Cristo hemos recibido. Por lo tanto, la iglesia, mis amados hermanos, no debe de conformarse a este mundo.
La iglesia debe ser diferente. Nuestro reto es entender que no somos de este mundo. No debemos parecernos al mundo. Nuestro reto debe de ser, o más bien es temer a Dios, ser santos, porque a partir de este principio de que no somos de este mundo, de que no somos iguales a este mundo, entonces debemos proseguir al blanco, al premio del supremo llamamiento, y a pesar de las pruebas, permanecer firmes en la fe para ser más que vencedores. Vamos en una travesía, vamos avanzando. No esperemos tener paz, no esperemos estar libres de problemas, no esperemos que porque ahora soy cristiano ya no tengo ningún problema, no esperemos que porque ahora soy cristiano ya todas las cosas son fáciles, no esperemos que porque ahora soy cristiano solamente digo Señor dame y ahí viene una bendición. Tenemos que aprender, esforzarnos, tenemos que aprender a buscar a Dios. O sea, somos los más requeridos para esforzarnos a una vida de santidad y a una vida de búsqueda y de comunión con Dios. Somos llamados a ser santos, es decir, somos llamados a ser diferentes. Dice la Biblia, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda su alma, y que guardes sus mandamientos, sus estatutos. Eso es santidad. Estamos llamados a vivir sin esas contaminantes que ensucian la vida y que están normalmente en el mundo. El mundo no es nuestro hogar. El mundo nos aborrece, debemos de entender eso. Nadie puede ser amigo de Dios y amigo del mundo. Si yo me amisto con Dios, entonces el mundo ya va a ser mi enemigo. No puede haber amistad. No nos asombremos de que el mundo nos aborrece. El mundo no entiende los principios de Dios. El mundo es el mundo y la iglesia es la iglesia. En fin. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. También, mis amados hermanos, dice la Biblia, en el pasaje que leímos, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Ahora, este versículo me impresiona muchísimo. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como de entre todos los pueblos, como en este día. Hermanos, Israel no hizo nada para ser el pueblo de Dios. Dios lo eligió por su gracia y su misericordia. Así de sencillo. La iglesia, ¿qué ha hecho para ser iglesia? Por la gracia de Dios nacimos en Cristo. Por la gracia de Dios el evangelio nos fue revelado. Por la gracia de Dios ahora somos salvos. Por la gracia de Dios, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, aquí estamos como nuevas criaturas, porque Cristo vive en nosotros. Pero no es el producto de nuestro esfuerzo, no es el producto de nuestro trabajo, no es nuestra intención. Nadie se levanta en un nuevo día diciendo pues hoy voy a esforzarme para ser hijo de Dios. O eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. Pero si no eres hijo de Dios, nunca va a haber de tu propio pensamiento querer ser hijo de Dios. Es el Espíritu Santo el que va a tocar a tu puerta. Es el Espíritu Santo mediante la predicación de la palabra, mediante los medios que Él propone, de que Él dispone para tocar a los corazones, y entonces se da el nuevo nacimiento. La iglesia es muy especial en base a la gracia de Dios, no por méritos propios. La iglesia corresponde al plan de Dios, no a un proyecto humano. Dios es soberano y decidió que hubiera iglesia en la tierra, así como también en su soberanía levantó un pueblo llamado Israel para que fuera diferente entre las naciones. Existimos para la gloria de su nombre,
Todo debe ser para la gloria de Dios. El Señor dice también: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Hemos recibido de parte de Dios mandamientos que nos ubican como hombres y mujeres diferentes. Él quiere que seamos santos. Él quiere que seamos llenos de su Espíritu Santo. Él quiere que nos metamos en su secreto, que seamos conocedores de su voluntad y que prediquemos a Cristo. Él quiere que este pueblo llamado iglesia sea diferente a las demás naciones de la tierra, a los demás grupos, si así se puede decir. Nosotros vivimos para agradar a Dios y debemos vivir para mostrar al mundo la luz del Evangelio, siendo diferentes al mundo. No podemos ser luz si nos conformamos a este siglo. No podemos ser luz si somos igual que el mundo. No podemos ser luz si nos vestimos igual que el mundo, si perseguimos las mismas modas que el mundo, si nos movemos tal y como el mundo va marcando. No podemos ser luz así. Tenemos que buscar siempre a Jesucristo y ser como Jesucristo. Yo anhelo ser como Jesucristo. Por eso quiero mirarlo a Él y ser como Él, porque el mundo en cada uno de nosotros tiene que ver a Jesucristo, tiene que ver el carácter de Jesús reflejado en nuestra vida. Cuando vea a la iglesia, al mundo, tiene que decir: esta es una iglesia diferente. Hermanos, ¿no les llama la atención a veces? Porque miren, el mundo acepta casi todas las religiones, o por no decir que todas las religiones orientales, animistas, hinduistas, todo eso es bienvenido al mundo. Pero cuando decimos: yo soy cristiano, amo a Jesucristo, sirvo a Jesucristo, se nos quedan viendo hasta con odio, diciendo: ¿y qué haces aquí? En serio, nosotros como cristianos no cabemos en el mundo. Somos diferentes y estamos llamados a ser santos, porque Dios es santo. También dice la Biblia: amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él solo seguirás, por su nombre jurarás. Es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios y ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles. Somos llamados, mis amados hermanos, para expresar las buenas obras, para expresar el amor de Dios. El mundo tiene que conocer a Dios a través de la iglesia. Yo he oído a muchos que andan ahí testificando y dicen: bueno, no te fijes en lo que yo hago, solo escucha lo que te digo. No, por favor, entendamos que el mundo, la única oportunidad que tiene de ver a Jesucristo es a través de la iglesia. No hay otra oportunidad. El Espíritu Santo vendrá y tocará los corazones y los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Pero el mundo tiene que ver a la iglesia. Lo tiene que ver a usted, me tiene que ver a mí. Por eso persigamos la santidad. Hemos sido sacados de entre el mundo. Seguimos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos llamados, mis amados hermanos, a hacer grande el nombre de Jesucristo a través de la iglesia, a través de nuestro comportamiento, a través de nuestras buenas obras, porque fuimos llamados para buenas obras. Debemos ser celosos de buenas obras y debemos de buscar siempre glorificar el nombre de Jesucristo. Mis amados hermanos, la palabra de Dios nos insta a temerle, a hacerlo el único objeto de nuestra alabanza, a honrar su nombre y servirle solo a Él. Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas con nosotros
y seguirá haciendo milagros. Estamos en el momento en que necesitamos ver la gloria de Dios y el mundo necesita ver la mano poderosa y extendida de Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y tiene que salir, Egipto conoció que Dios es Dios. Al principio, Janes y Jambres, los brujos de Egipto, los brujos del faraón, imitaron el milagro de Dios, pero a medida que fue avanzando ese trato, ya no pudieron y se acercan al faraón y le dicen: es mejor que la pienses, porque ya no podemos hacer lo que ellos hacen, lo que Moisés está haciendo, porque la mano de Dios estaba mostrando cada vez con más fuerza, con más poder. Y ellos reconocieron: ya no podemos hacer esto, esto es de parte de Dios. Teme a Dios mejor, conviértete a Dios. Nosotros, hermanos, hemos sido llamados por el Espíritu Santo también para que Él se manifieste y haga grandes obras. La Biblia dice: señales y prodigios seguirán a los que creen en Jesucristo. En el nombre de Jesús hablarán nuevas lenguas, sanarán enfermos y ponen sus manos sobre ellos, beberán cosas mortíferas, tomarán con sus manos serpientes, no les hará daño. Aleluya. Somos llamados para grandes obras que Dios quiere hacer en este mundo a través de nosotros. El mundo está súper necesitado de respuestas, de soluciones, de milagros. El mundo está súper necesitado. Muchos enfermos que solo sanarán por un milagro de Dios. La medicina no podrá hacer nada. La medicina tendrá sus límites siempre, pero el poder de Dios es ilimitado. En aquel día de Pentecostés era un grupo de 120 en total, mas ahora, después de 20 siglos, la iglesia somos millones y millones, los que han muerto en Cristo, los que vivimos, y miles que seguirán creyendo en Jesucristo por el testimonio de usted y por el testimonio mío, por el testimonio de cuantos creemos en Jesucristo y esperamos su segunda venida. No temeremos. La iglesia pasará todavía por circunstancias que desconocemos. Nadie sabe qué nos espera mañana. Hay quienes dicen que el virus que está matando a millones ya sufrió muchas transformaciones. Es difícil dar un seguimiento porque se va mutando con mucha rapidez. Eso espanta, claro que sí. Nos vamos a enfrentar a circunstancias desconocidas, vendrán nuevos problemas, tendremos nuevos obstáculos, pero las promesas de Dios son grandes y fieles y nos seguirán todos los días de nuestra vida y se seguirán cumpliendo una a una. No temeremos, avanzaremos en victoria. Este nuevo año es incierto, mis amados hermanos, pero mientras Jesús viene por su iglesia, la iglesia seguiremos caminando en pos de nuestro Salvador, porque la iglesia ha nacido para vivir en Cristo, y vivir en Cristo es vivir en poder, es vivir bajo la gloria de Dios, es ser diferentes, es ser santos, es tener una esperanza y es predicar y predicar y predicar a Jesucristo. Vamos a orar, les invito en el nombre de Jesús, ahí en su casa, en su hogar, mis amados hermanos, allí, usted, junto a su familia, aprovechando este tiempo de Filadelfia en casa, oremos a Dios. Si usted no es cristiano todavía y nos está mirando, puede doblar sus rodillas o simplemente orar a Dios y pedirle: yo quiero nacer, quiero pertenecer a esa iglesia santa, a esa iglesia poderosa en Cristo. Quiero ser diferente. Estoy cansado de una vida vacía, hueca. Estoy cansado de una vida sin propósito, de una vida sin sentido. Estoy cansado de llevar siempre un corazón triste, sin propósito. Estoy cansado en realidad. Quiero ser diferente. Padre, oro por cada uno de
por cada persona que ahorita está viendo este sermón. Hay quizá muchos que están conectados a esta red social, o muchos que lo verán en algún momento. Toca sus corazones. Y a nosotros como iglesia, danos un nuevo comienzo, Señor. Renueva nuestra fe. Sí, Señor, aviva tu obra en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados hermanos, nuevamente un fuerte abrazo a la distancia para todos ustedes. Que el Señor los bendiga.